Saludos mis hermanos, es un placer una vez más dando gracias a Dios de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, no sin antes rogarles que me mantengan en sus oraciones y todos aquellos que tengan el privilegio y el honor y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, no solamente en nuestra iglesia, sino en cada una de nuestras iglesias. Familia, como les mencionaba, vamos a iniciar hoy la serie de sermones expositivos basados en la primera carta de Pedro y debo confesarles que estoy muy animado, muy contento, terminando Oseas quedé un poco como triste, como que hubiera querido más, pero Dios es bueno, Dios es muy bueno y esta carta pareciera que empatara muchísimo con el libro de Oseas y quiera el Señor que le sea de mucha bendición como lo ha sido para mí hasta ahora. Mis hermanos, en sus Biblias, si son tan amables, primer libro de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Ese va a ser el texto de nuestra meditación en esta mañana. Primera de Pedro 1, 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al Señor en oración, familia. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de respirar, de poder estar presentes para escuchar la meditación de tu palabra, pero no confiando en el predicador, ni confiando en la sabiduría o en el conocimiento de los oyentes, sino únicamente confiando en que a ti, oh Santo Espíritu, te plazca estar en medio nuestro, y sabemos que es así porque tú, oh Señor, lo has prometido. Padre, habla a tu pueblo, restaura a tu pueblo, limpia a tu pueblo, levanta a tu pueblo, Señor. Hay hermanos que posiblemente están luchando con la culpa, con la desesperación, con la angustia, con la economía, con la enfermedad, con malos vecinos, con proyectos fallidos, que sea lo que sea que estén pasando. Levanta nuestra mirada a Cristo hoy poderosamente y muéstranos tu evangelio en esta maravillosa carta que tú nos has concedido. Señor, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia y por todo lo que haces en medio nuestro y para tu gloria. Señor, por favor, muéstranos a Cristo, haznos terminar corriendo hacia Cristo, dependiendo de Cristo, que no haya un átomo en nosotros de esperanza en nosotros mismos y que aprendamos como Pedro que separados de ti nada podemos hacer. Que la gloria y la honra sean solo para ti y que tú te glorifiques restaurando, levantando y dando vida a los que solamente tú puedes dar vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy comenzamos, como les mencionaba, la primera carta de Pedro y de verdad que esta carta espero sea de mucha bendición, como lo fue para sus oyentes iniciales y como lo ha sido para toda la historia de la iglesia. La primera carta de Pedro es una preciosa, es un sumario, es una tremenda bendición de una carta pastoral para aquellos creyentes que estamos en un peregrinaje como extranjeros y peregrinos, como veremos más adelante en la carta de Pedro en este mundo. Estamos de paso. Y la primera carta de Pedro es un manual espectacular diseñado para creyentes. Esto no es un manual para volverte creyente. Por favor, de ninguna manera piensen así. Este es un manual para creyentes, diseñado para creyentes, y que el apóstol Pedro escribió desde Roma. De hecho, en primera carta de Pedro, capítulo 5, dice, os escribo desde Babilonia. Y Babilonia es una clara referencia a Roma, como hay algunas otras partes del Nuevo Testamento que así no lo comprueban, pero no es el punto en esta mañana. Mis hermanos, el apóstol Pedro busca alentar, animar a las iglesias de Asia Menor que están comenzando a vivir los maltratos de la persecución debido a su fe. Yo quiero que tengan presente lo siguiente: cuando el apóstol Pedro escribió esta carta y la envió a las iglesias de Asia Menor, aún no había comenzado una de las más
feroces, sangrientas, cruentas persecuciones sobre la iglesia cristiana por el emperador romano Nerón. Recuerden que Nerón acusó a los cristianos de haber quemado Roma y empezó una persecución muy fuerte. Esta carta fue escrita para animar a los hermanos que ya estaban comenzando a sufrir la persecución, pero no tan ferozmente como se iba a desatar más adelante. Y de hecho, la carta quiere responder algo como: ¿cómo puedo mantener fiel al Señor con tratos tan injustos, con tratos que no vienen por causa de mi pecado, sino por causa de mi fidelidad al Señor? Y mis hermanos, eso lo vamos a ver en esta carta a medida que vayamos progresando en los textos. Cuando hablamos de la persecución, no estamos hablando de algo que solo pasó en esa época. Lastimosamente, en Colombia o en esta región de América, cuando hablamos de persecución a los creyentes, parece un tema que fuera como del pasado, como si fuera algo que no fuera real, pero mis hermanos, es muy real, es muy cierto aún en este tiempo. Yo quiero compartirles un artículo del 21 de enero del 2019 de la revista, del periódico El Tiempo. Del periódico El Tiempo, 21 de enero del 2019. Y las estadísticas que vamos a leer hoy han cambiado, han crecido, ya les voy a mostrar. Este artículo habla que existen 50 países del mundo en los que está Colombia. Colombia está en el puesto 41. Yo sé que parece no creer, pero más adelante les voy a explicar por qué Colombia está en el puesto 41. Para el 2018, 245 millones de cristianos fueron perseguidos en el 2018. Así lo evidenció un estudio de la ONG llamada Puertas Abiertas. De hecho, tienen una página, si quieren consultarla, en el que se tuvieron en cuenta denominaciones católicas, ortodoxas, protestantes, bautistas, evangélicas y pentecostales. Según el estudio, el país donde hay mayor persecución en el mundo es Corea del Norte. Hermanos, el artículo dice que hay campos de concentración o campos de trabajo forzado para creyentes. Parece de no creer. Este tipo de noticias no salen en los noticieros comunes que vemos ustedes y yo. No son noticias públicas, pero son realidades. Hay campos de trabajo forzado para creyentes perseguidos, apresados en Corea del Norte. Para el 2018 se establecía que 1 de cada 9 creyentes era perseguido. Para hoy es 1 de cada 8. Antes era 1 de cada 9, ahorita es 1 de cada 8. Y hermanos, hay países, sobre todo en el mundo islámico, donde no es 1 de cada 8, es 1 de cada 3 son perseguidos, martirizados, presos, asesinados. El estudio reveló que en el 2018, 4.305 cristianos fueron asesinados, 3.150 fueron detenidos y 1.847 iglesias fueron atacadas en medio de sus servicios. 4.300 murieron, 3.100 fueron detenidos y más de 1.800 iglesias fueron atacadas. África es una de las zonas más violenta. En Corea del Norte te apresan y puedes pasar la muerte, pero en África es violento. Solo en Nigeria, en el 2018, se registraron 3.731 muertes de 4.305. O sea, es un porcentaje muy, muy alto. En países como Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India y Siria, hay persecuciones constantes contra los cristianos por causa del movimiento extremo islámico. Mis hermanos, en Colombia, en este momento está ubicado en el puesto 41 de 50. Pero eso se refleja no en el ámbito urbano, sino en la zona rural, sobre todo en las tribus indígenas. La primera referencia hace a los indígenas que se convierten al Señor por su gracia, empiezan a padecer persecución por las mismas tribus, pero una persecución violenta. También dice que lo segundo se refiere a grupos criminales que amenazan a creyentes que se oponen a vivir el evangelio o a su forma de vida contraria a los grupos rebeldes, y eso también sucede mucho en el campo. Y tercero, y esto nos está afectando y nos va a afectar más, frente a las autoridades gubernamentales que están intentando erradicar la religión del dominio público, a imponer valores que son contrarios a la fe cristiana, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Mis hermanos, de hecho ahorita se está aprobando una ley. Entiendo que el propósito de la ley es evitar los abusos,
en donde ya no se va a permitir ningún tipo de castigo físico para disciplinar a los hijos por los abusos, pero eso implica que más adelante vamos a tener problemas por esta situación y quiera el Señor guardarnos y mantenernos fiel a su palabra para seguir entrenando, disciplinando a nuestros niños. Mis hermanos, desde el principio de la carta, el apóstol Pedro deja muy en claro que este consuelo es para creyentes, este consuelo es para cristianos. La esperanza de esta carta no es que no te vas a enfermar, no es que no vas a sufrir. La esperanza de esta carta es Cristo y la única esperanza será ser cuidados, sostenidos, protegidos, mantenidos, fortalecidos por Cristo. El apóstol Pedro no va a presentar otra esperanza sino a Cristo mismo. Nuestra esperanza, mis hermanos, es a descansar en lo que Cristo ya hizo y en lo que Él está haciendo por nosotros. Y en estos dos versículos habla gloriosamente de esto. Déjenme ponerlo en términos muchos prácticos. La ilustración que voy a hacer es real, no es un asunto inventado. Hace unos pocos días en el África, un hombre, padre de familia, creyente, llegó a los pies del Señor, fiel a sus convicciones. El ejército revolucionario, los paramilitares del sector llegaron a su casa, lo sacaron, lo pusieron delante de toda su familia, lo bañaron en gasolina y le prendieron fuego. Esto es real, esto no estoy inventando, viene de la página donde sale toda esta información de la persecución cristiana. ¿Cuál sería nuestra reacción? Mis hermanos, yo no quiero ser fatalista, yo no quiero ponerlo en una situación extrema, pero la persecución es una realidad. ¿Qué pasaría, no solamente a nivel de persecución, qué pasaría si alguno de nuestros hijos, amados, lo digo con temor y con el amor del Señor, buscando una ilustración mucho más cercana a sus corazones, que tu niño pequeño tuviera una enfermedad terminal y muriera? ¿Cómo reaccionarías frente a esta situación? ¿Cómo batallarías con esos sentimientos encontrados, sabiendo que Dios es bueno, que es poderoso, que pudiera hacer algo, pero finalmente su voluntad soberana, su decreto eterno está por encima de estas cosas y pasan cosas fuertes, pasan cosas terribles, aún a los creyentes? ¿Cómo lidiamos con estas cosas? Yo te voy a ser muy honesto y vamos a iniciar este estudio siendo francamente, brutalmente honestos. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu pastor, si tú no eres uno de los escogidos del Señor, tú no podrás soportar fielmente para la gloria de Dios los sufrimientos. No es posible. No hay razón natural alguna en nosotros para soportar algo tan fuerte si Cristo no es nuestro sustento. Mis hermanos, si no estamos con Cristo, si Cristo no es nuestra roca firme en estas situaciones difíciles, nos vamos a devolver con furia, acusando, desafiando, renegando y despreciando a Dios. De hecho, yo estoy seguro que conoces personas así, que Dios no le respondió una oración, que Dios no lo sanó, que un proyecto no le salió y automáticamente revientan en malas palabras, revientan en rabia hacia Dios, porque para ellos Dios es Dios si sus circunstancias van bien. Pero mis hermanos, si algo nos deja la carta de Pedro es que somos extranjeros y peregrinos. La vida eterna no es aquí, es con Cristo en la eternidad, pero mientras ese proceso llega, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Mis hermanos, como vimos en la carta de Oseas y también vimos cuando empezó todo esto de la pandemia, hablando de Job, el propósito del sufrimiento en el creyente no tiene la finalidad de alejarlo de Dios, sino aferrarlo de Dios, aferrarse al santo Dios. Miren, hermanos, yo no puedo dejar de pensar esto, pero todos nosotros pasaremos por pruebas. Dice Pedro más adelante que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro se prueba con fuego. Van a llegar momentos difíciles, no sé cuál sea la circunstancia, no sé cuál sea la providencia que Dios nos permita pasar, pero todos, sin lugar a duda, pasaremos por pruebas, algunas más fuertes que otras. Y es en ese momento cuando valoraremos haber aprovechado bien el tiempo, haber aprovechado el tiempo de tener una comunión con el Señor, pero al mismo tiempo, si no hay una fuerza de la palabra, si no hay un descanso en el Evangelio, esos momentos van a ser atroces, van a ser fuertes, porque francamente no va a ser las redes sociales las que te den consuelo. Niños, no van a ser los juegos de video los que van a escuchar tus oraciones. Hermanos, no son las novelas las que van a venir a acudir a nosotros en socorro. Ese tiempo perdido se perdió. Por eso el Señor bien dice que hay que aprovechar
los días, porque los días son malos, los tiempos son malos. Y entre más va pasando el tiempo de la historia, la persecución se hace un poco más abierta, más violenta y más fuerte para los creyentes. Alguien dijo lo siguiente: ningún cristiano puede evitar el sufrimiento y ningún cristiano verdadero escapa de una medida de sufrimiento por el amor a su Cristo. Vivir para Cristo fielmente, mis hermanos, no es fácil en un mundo caído, y de eso la carta de Pedro nos dice realmente y nos consuela. Mis hermanos, esta carta de Pedro, estamos en la introducción, no solo es un tremendo consuelo porque es inspirado por Dios, sino que al mismo tiempo, para un hombre como yo, es de mucho consuelo porque Pedro es un hombre que fue tratado, moldeado, humillado, perdonado, restaurado, no una, sino varias veces por el Señor. Entonces, cuando nos acercamos a la carta de Pedro, no solo porque es palabra de Dios, sino porque es un hombre que ha sido trillado por el Señor, y cuando escribe, mis hermanos, es un hombre que pasó de decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, recuerda, confiando en sí mismo, a pasar a decir, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Y ese separado de ti, nada puedo hacer, está impregnado en esta carta. En esta carta el apóstol Pedro no brilla él, brilla Cristo, y su mensaje de exaltar a Cristo es sublime. Es una bendición muy grande para mí poder leer la carta de un hombre que fue inspirado por Dios como Pedro, que conocemos bien y que nos relacionamos o nos identificamos, en el caso mío, más con un hombre como él. Mis hermanos, como les mencionaba, veremos los dos versículos, por favor, en sus Biblias, 1 Pedro 1, 1 al 2. Y vamos a estudiar la estructura muy básica, muy sencilla de este texto, 4 puntos. Por favor, en sus Biblias vamos a ver 1 Pedro 1, 1. Lo primero que vamos a ver es su autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. 2, ¿a quiénes se dirige? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 3, ¿quiénes son ellos y su propósito? Dice el texto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y finalmente 4, veremos la bendición del apóstol cuando dice, gracia y paz os sean multiplicados. Mis hermanos, comencemos entonces a ver esta carta en sus dos primeros versículos y empecemos viendo su autor. 1 Pedro 1.1 nos dice de lleno, de plano, quién es su autor. Pedro, apóstol de Jesucristo. No hay duda alguna que Pedro es su autor. Hermanos, leyendo y estudiando, es muy fuerte los ataques para esta carta en la autoría. Porque desprecian a un hombre como Pedro porque fue un humilde pescador, no tuvo la educación del apóstol Pablo, pero estos hermanos no recuerdan la preparación que tuvo con el Señor Jesucristo, no recuerdan que fue guiado por el Espíritu Santo. Finalmente lo que él escribe es inspirado por el Señor, moldeado por sus situaciones, pero es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro es su claro autor. No sabemos exactamente si fue de su propia pluma que escribió o por medio de Silvano. Si ustedes miran en sus Biblias, primera carta de Pedro 5:12 dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, mis hermanos, no hay duda de su autoría. El apóstol Pedro es el autor de esta carta. Pero como les digo, hay muchas personas que atacan porque supuestamente Pedro no tiene un nivel de griego como para escribir una carta. Pero recuerden, solo a manera de historia, que antes de llegar Juan el Bautista, recuerden que hubo 400 años de silencio, pero 300 años atrás, antes de venir Juan el Bautista o empezar el Nuevo Testamento, estaba Alejandro Magno, y Alejandro Magno era un griego que en sus conquistas literalmente puso todo el mundo a hablar griego. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y el uso del griego es común. El uso del griego no es algo para los intelectuales. De hecho, en muchas regiones de Palestina, el griego era como la segunda lengua. ¿De acuerdo? Entonces, ruego al Señor que de ninguna manera cedamos a estas pretensiones de muchos hombres de no querer ver a Pedro como su autor. Ahora veamos a su autor como el autor,
¿Cómo se presenta Pedro? La sola presentación de Pedro está llena de cosas que no dice, pero que sí podemos inferir. Veamos. ¿Cómo se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo? Recordemos, mis hermanos, que Jesucristo mismo, el Señor nuestro, llamó a Pedro a ser apóstol cuando él era pescador. Pero recuerden que el Señor le encomendó a Pedro apacentar sus ovejas después de haberlo negado 3 veces. Después de una caída estrepitosa, el Señor restaura a Pedro y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro es comisionado de esta manera preciosa cuando el Señor le enseñó a no depender de él mismo y a depender de Cristo. Si ustedes se fijan, la presentación del apóstol Pedro es sencilla, es escueta. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no llama la atención sobre sí mismo. Él llama la atención en toda la carta sobre Cristo. ¿Qué está diciendo? Yo soy apóstol de Jesucristo. Soy alguien que fue llamado por Él, que lo sostiene Él y le pertenezco a Él. De hecho, mis hermanos, es bien interesante que en la segunda carta de Pedro, en su presentación, en el mismo presentación, en la salutación, él se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo en griego es doulos, pero esta palabra significa una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero y propósito eran determinados por su amo. O sea, cuando Pedro se presenta, Pedro, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, dice: yo le pertenezco a Cristo, Cristo me llamó, Cristo me sostiene, Cristo es mi todo. O sea, ese texto dice eso. Ahora, mis hermanos, ya Pedro es un hombre tratado por el Señor, ha pasado por humillaciones por causa de confiar en sí mismo, pero no vemos a un Pedro llegando con como estos falsos apóstoles hoy día con un pedigrí. Pero miren el apóstol Pedro fue escogido, es uno de los 12 exclusivos apóstoles. Mis hermanos, no solamente fue eso, fue comisionado por Cristo para apacentar a su iglesia, predicó en el Pentecostés. Asimismo, recuerdan que el Señor le preguntó: ¿quién soy? Y Pedro contestó: el primero, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro pudiera presentarse de una forma llena de cosas y eventos que lo podrían enaltecer, pero él se presenta en el solo texto en una completa dependencia al Señor. Y eso nos permite hacer algunas aclaraciones que tal vez algunos hermanos le ayuden. La Iglesia Católica Romana, la falsa Iglesia Católica Romana, dice que los papas vienen del apostolado de Pedro, que Pedro es la roca y que sobre Pedro se edificó la iglesia y ahí sostienen. Eso no es cierto. La roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia no es Pedro, es la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, mis hermanos, para hacer más énfasis en esto, el apóstol Pedro nunca se presenta como la piedra angular, nunca se presenta como la roca sobre la cual la iglesia se sostiene, no. Pedro, apóstol de Jesucristo. Miren por favor en sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 2, solamente haciendo referencia de cómo este hombre transformado por la gracia de Dios ya no trae honor, ya no está buscando, no sé si antes, pero no está buscando gloria a su nombre por ser un apóstol o por escribir una carta. Miren, Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mis hermanos, si Pedro pudiera decir algo hoy día, de verdad, sus expresiones serían de furia, porque la expresión de la carta es exaltando a Cristo. Él es la piedra, no yo. Pero de nuevo, esta es una aclaración
No porque la Biblia lo malinterprete o lo enseñe, no. Una vez más, son malinterpretaciones de los hombres para acuñar o soportar sus herejías. Otra importante aclaración, lo voy a decir muy claramente, no existen más apóstoles. No hay razón después de la muerte del último apóstol para tener más. No es bíblico, no es correcto que los hombres se llamen así. De hecho, es herético, es aberrante que estos hombres cogen un título tan sublime dado a los hombres escogidos por Cristo para ser sus apóstoles y se los atribuyen. Y no solamente lo quiero decir, lo quiero sostener. En la carta de Hechos, después de que muere Judas, el apóstol Pedro busca reemplazar el puesto de apóstol que quedó faltando. Dice en Hechos 1, hablando de las características, 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, dentro de los requisitos apostólicos en las Escrituras, debían que estar desde Juan el Bautista hasta la muerte del Señor, ser testigos oculares de la resurrección de Cristo y haber sido llamados y comisionados por Cristo. Mis hermanos, tanto los profetas como los apóstoles, Dios los usó, inspirados por el Espíritu Santo, y ahorita tenemos nuestras Biblias completas. Nuestro fundamento, dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No necesitamos más. De hecho, amados, como el apóstol Pedro se presenta, nos dice mucho de la calidad de siervo, de sujeto a la Escritura, muy diferente a los autollamados apóstoles hoy día. Pero no más referencias a esto. Continuemos. Ya vimos quién es su autor, ya vimos un poco de Pedro. Ahora veamos a quiénes se dirige. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vimos su autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora veamos a quiénes se dirige. Se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escribe a los creyentes ubicados en Asia Menor, en su parte norte, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si fuéramos a verlo hoy día, sería la mayoría de territorios del norte de la parte de Turquía. Y de hecho se ha sugerido que el orden de los nombres Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia es la forma como posiblemente Silvano llevaría la carta y esta sería la ruta a llevar. Eso es lo que muchos comentaristas asumen. Estas regiones, Ponto, Galacia, Capadocia, son completamente diferentes. Algunas tienen un lenguaje diferente, una costumbre diferente, a pesar de estar en la misma área. Y muchos judíos, hermanos, es interesante esto, muchos judíos de estas regiones estuvieron en el Pentecostés. No sé si ustedes recuerden en Hechos capítulo 2 que empezaron a hablar en lenguas. Y en Hechos 2:8 dice lo siguiente: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9 dice las lenguas. ¿De dónde eran? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. De hecho, muchos judíos convertidos a Cristo Jesús en el Pentecostés seguramente regresaron a sus regiones, empezaron a evangelizar y se establecieron las primeras iglesias, indiscutiblemente visitadas por Pedro como su misionero. Las regiones que mencionan aquí no son regiones que haya visitado el apóstol Pablo. De hecho, Bitinia, hay un texto que dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a Bitinia. Y seguramente le prohibió porque el plan de ir a Bitinia era por el apóstol Pedro. Entonces, ellos escucharon predicar el evangelio al apóstol Pedro en Pentecostés, conocen su autoridad apostólica y esta carta ellos la reciben. Mis hermanos, ¿cómo les llama a estos hermanos de esta región? Les dice a los expatriados de la dispersión. Aquí debemos detenernos y espero no ponerme muy técnico, pero es necesario enseñar lo que el texto está enseñando. Cuando tú lo lees en español, a los expatriados de la dispersión, como que no tiene mucho sentido, como que no tiene más trascendencia, pero en el original
en el original tiene términos que son muy dicientes e importantes tener en cuenta. Si fuéramos a traducirlo al español, podríamos traducirlo así: a los extranjeros de la diáspora, a los peregrinos de la diáspora. Cuando dice dispersión, está haciendo un término específico, diáspora. Y esta palabra diáspora es la que trae muchos debates en muchos hermanos, diciendo que primera carta de Pedro es dedicada solo a los judíos. En cierto sentido tiene razón por los términos, pero no es el énfasis. Esta carta está escrita para la iglesia, para los creyentes en Cristo, no es exclusiva para el pueblo judío. Pero el término diáspora, para ser muy honesto, es un término usado casi exclusivamente para el pueblo judío. El término diáspora, de hecho, vimos sus efectos en el libro de Oseas, cuando por el juicio de Dios la nación de Israel desaparece y los judíos son exiliados y llevados por todo lado. Y esa diáspora hace referencia, de hecho la definición técnica es así: implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y se encuentran repartidos en el mundo. Sí, mayoritariamente el término ha sido empleado para referirse al exilio judío de la tierra de Israel. Entonces, esta diáspora que pasó en el pueblo judío fue más un asunto de juicio. Recuerden, hermanos, una vez más, la primera carta de Pedro está, déjenme decirlo en esos términos, repleta, saturada de porciones, de ilustraciones, de contexto del Antiguo Testamento, y esto no es la excepción. El pueblo de Israel, recuerden, fue escogido, vivió en una tierra prometida especial. Ellos estuvieron ahí por un tiempo, pero fueron desobedientes. Ustedes lo vimos claramente en Oseas, y fueron esparcidos. El Señor desapareció la nación de Israel antes de empezar el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa para nosotros, mis hermanos? Nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús por el Evangelio de la gracia de Dios, independientemente de cualquier parte del mundo nos encontremos, somos extranjeros, de alguna manera somos peregrinos, porque ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses, pertenecemos al pueblo de Dios, y cada creyente en cualquier parte del mundo vive como en una diáspora, si me permiten, están esparcidos, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión no somos esparcidos por el juicio que fue por el pueblo de Israel. En esta ocasión fue por el juicio del pueblo de Israel, que fueron esparcidos, y el evangelio se expandió. De hecho, debemos dar gracias a Dios a todos esos eventos después del Pentecostés y con la muerte de Esteban, que el evangelio se extendió de gran manera, que llegaron a Cali, y gracias al Señor por su misericordia. Entonces, el apóstol Pedro, iniciando, pone ante nuestros ojos la experiencia del pueblo a ser esparcidos, al vivir la diáspora. Hermanos, comprendan que cuando estos judíos se alejaban o vivían en otros lugares, llegaban a contextos totalmente paganos, donde no había temor de Dios, donde se odia a Dios, donde el politeísmo y la idolatría están a flor de piel. Entonces, eso ya de por sí es un sufrimiento, eso ya de por sí es una angustia. Y hemos visto pasajes del Antiguo Testamento de hombres que fueron coperos de un rey, hombres que vivieron al servicio de reyes, pero que se mantuvieron fieles al servicio del Señor. Cuando el apóstol Pedro cita acá a los extranjeros de la diáspora, no lo está citando en un contexto de juicio para nosotros, sino es por esa expansión que muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo. Mis hermanos, nosotros no estamos viviendo una diáspora o esparcidos por juicio de Dios, pero sí vamos a sufrir, amados, vamos a sufrir si vivimos en obediencia fiel a Cristo. Si vivimos piadosamente, dice la Biblia que padeceremos persecución, porque vivimos en un mundo caído que es totalmente contrario a Dios. Tú y yo vivimos como muertos en delitos y pecados. Entendemos que es aborrecer a Dios, entendemos que es vivir una vida libertina, sucia, degenerada, que ahora en Cristo Jesús nos repele, nos fastidia. A veces nos enlodazamos en esas vidas otra vez y el Señor nos restaura. Pero creyentes que me escuchan, amados que están aquí, para ustedes debe ser claro que vivir como creyentes no es fácil. Algunos hermanos, hombres de 18, 19, 20 años que se mantienen vírgenes por amor al Señor, esperando a casarse con su esposa, por ser vírgenes son acusados de homosexuales.
secretarias despedidas porque no pueden guardarle o taparle los secretos o las mentiras a sus jefes, contadores sufriendo porque no ceden a las pretensiones de maquillar las cosas, y así podríamos hablar infinidad de casos, hermanos, porque ser fieles como creyentes no es fácil en un mundo caído. Entonces, es aquí cuando la carta de Pedro, cuando habla de que somos peregrinos y extranjeros, deja de ser algo romántico como muchos lo ven. De hecho, escuchando algunas predicaciones de buenos hermanos, cuando hablan de peregrinos, hablan de hermanos, estamos de paso, vamos a la ciudad celestial, pero el énfasis no es solo eso, el énfasis es como ciudadano del cielo, viviendo en un mundo caído, las situaciones no son fáciles. Por eso somos extranjeros, vivimos en una diáspora, estamos esparcidos por el mundo, y esa es la preocupación del apóstol Pedro. La preocupación del apóstol Pedro es que la persecución y la presión debilite o haga que los hermanos sufran o apostaten o se alejen. Es la preocupación real del apóstol. Estos creyentes en Asia Menor están sufriendo y van a empezar a sufrir de una forma severa cuando esta persecución por Nerón empiece. Entonces, mis hermanos, como creyentes vivimos situaciones difíciles, situaciones tensionantes, no tanto ahora como en la época. Amados, hay historias que ustedes pueden leer de mujeres embarazadas, creyentes, que las ponían en el circo romano y ponían a toros a que las atravesaran. No se escandalicen, no se molesten por mis palabras, son hechos reales. Y creyentes firmes y fieles, sostenidos por la gracia de Dios en Cristo, se mantuvieron firmes aún hasta la muerte. Entonces, esta carta del apóstol Pedro no es solamente para judíos, es para creyentes, es para el pueblo de Dios hace muchos años atrás y para nosotros hoy día. Vivimos en un mundo que claramente aborrece a Dios y sus principios. En el pueblo de los Estados Unidos fue un pueblo levantado en el temor de Dios por puritanos, los peregrinos, en la reforma protestante. Y hace unos años atrás los jueces tenían en sus despachos la ley moral de Dios establecida. Hace unos 10 o 15 años obligaron al último juez creyente a quitarla. Ya no hay, ya no se puede orar en los colegios, no se puede leer la Biblia en los colegios. Aún, hermanos amados, sabiendo que el pueblo de los Estados Unidos aprendió a leer y a escribir usando la Biblia. Que Dios nos ayude y nos guarde. Entonces, esta carta de Primera de Pedro le llega a los hermanos de Asia Menor en un momento de verdad que necesitan aferrarse a las verdades del Evangelio, necesitan aferrarse a Cristo de tal manera porque no hay otra forma de soportar estas angustiosas persecuciones, estas cruentas persecuciones que cayeron sobre ellos. Mis hermanos, como les decía, esta carta es una carta llena de esperanza, pero también es una carta que nos enseña a vivir. Es un manual que nos enseña a vivir como creyentes en un mundo caído. Familia, si tú de verdad, a los ojos del Señor, a los ojos de tu familia, vives como un genuino creyente, sabes que vives muchos momentos difíciles e incómodos. Miren, hermanos, eso es un buen examen, eso es un magnífico examen de verdad, porque el creyente es una nueva criatura, es alguien que ha sido revestido, lleno del Espíritu Santo, morando en Cristo, es una nueva criatura formada para buenas obras que Dios creó de antemano, que está viviendo realmente, no es un asunto opcional, y esto debe ser real, o sea, la diferencia es palpable. Hace unos años atrás, meses, años, estábamos en una reunión de pastores y llegó un hermano de una de nuestras iglesias y se sentó. Y el hermano pidió consejo, pero pidió consejo más como sintiéndose orgulloso de lo que estaba haciendo. El hermano trabaja en cierto lugar donde tiene compañeros de trabajo, y sus compañeros de trabajo eran muy poquiflojos, muy groseros, muy de chistes de doble sentido, muy de bromas de doble sentido. Entonces él pensó, yo creo que tengo que ser así para ganarlos para Cristo. Entonces él empezó a reírse de sus bromas, empezó a burlarse, a contar los mismos chistes, pero él se sentía orgulloso de poder acoplarse a ellos y hablarles de Cristo. Cuando le habló de Cristo, nadie le creyó. Dijo, ¿cómo tú puedes hablar de alguien así cuando te ríes de lo mismo, hablas de lo mismo, te burlas de lo mismo? Y el hermano fue
confrontado, pero él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Mis hermanos, el apóstol Pedro no nos llama a retirarnos de la sociedad o a volvernos ascéticos o por allá personas raras. No, no, no. Estamos llamados a ser luz y sal en medio de esta sociedad. Recuerden que no solamente somos peregrinos, sino somos embajadores, como si Dios rogase por medio nuestro, rogándole al inconverso, presentando el evangelio que se reconcilie con el Señor. Entonces vivimos, respetamos las costumbres, respetamos las leyes siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. No es de creyentes estarse burlando del presidente, haciendo memes de los ministros. Eso no, mi hermano, eso desentona de un creyente. El creyente está llamado a orar por su presidente, a respetar a su presidente, porque Dios lo puso finalmente. Entonces, mucho cuidado con aquellos que se la pasan mofándose y repartiendo cuanta imagen grotesca, burlándose de nuestro presidente, porque no es correcto, es un mal testimonio. No estamos llamados a salir de la sociedad, pero sí vivir en la sociedad sin ir en contra de la voluntad de Dios. Y vivir de esta forma, una vez lo reitero, y vamos a verlo en lo que sigue, solo es posible si has nacido de nuevo y en verdad cuentas con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, porque cuando estás haciendo cosas indebidas es el mismo Dios que te dice eso está mal, que te convence de pecado y te regresa al camino, porque si fuera por nosotros seguiríamos en ese tipo de vida. Ahora, ¿qué hemos visto hasta aquí? Primera de Pedro 1:1. Hemos visto su autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. Hemos visto a quiénes se dirige: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pasemos al versículo 2. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿cómo los llama Pedro? O sea, ¿quiénes son ellos y cuál es su propósito? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, empecemos a verlo. Lo primero que nos dice el texto es que son elegidos según la presciencia de Dios, escogidos por el Señor para ser parte de su pueblo. Esto ya de plano, de hecho, nos está diciendo que somos extranjeros porque Dios en su gracia nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Somos aborrecidos por el mundo. Mis hermanos, de verdad que eso es verdad, es real. Pero no podemos perder de vista que a pesar de que seamos aborrecidos por un mundo sin Dios y sin ley, ya somos muy amados por un Dios bueno, misericordioso y lleno de gracia. Somos extranjeros, somos peregrinos, pero no con una actitud romántica de que vas a llegar a cielos de oro. Eso va a ser cierto, el cielo es Cristo mismo, es el paraíso eterno. Pero mientras estemos aquí, ese peregrinaje no es sencillo, no es fácil. Entonces dice que fuimos elegidos, seleccionados por el Padre según su presciencia. La palabra presciencia es según su conocimiento previo. Y aquí es necesario hacer un paréntesis y enseñar algo que se enseña mal. ¿De acuerdo? Muchos interpretan ese texto de la siguiente manera. Eso significa que el conocimiento previo de Dios es que, como Dios es omnipresente y está en un eterno presente, entonces Dios fue al futuro, vio a fulanito por sus buenas obras, que iba a creer. Entonces el Señor lo vio en el futuro, se regresó a antes de la fundación del mundo y lo puso en el libro de la vida, porque el Señor vio que él iba a creer y por eso lo puso. Mis hermanos, no hay nada más hereje, no hay nada más aberrante que pensar que eso pueda ser cierto. Dios nos deja muy claro que nos escogió por el puro beneplácito de su voluntad. Ese conocimiento previo no fue el conocimiento previo de quién era yo. Ese conocimiento previo era de quién era Él. O sea, ese conocimiento previo es su conocimiento, su plan, su decreto eterno, basado en Él mismo, no en los hombres. Mis hermanos, el punto del apóstol Pedro en empezar este saludo diciendo elegidos según la presciencia de Dios, es decir, tú estás en la iglesia no por iniciativa tuya, tú estás en la iglesia no por tu propia decisión, sino por la iniciativa, por la decisión de Dios Padre de añadirte a la iglesia en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo.
Eso significa escogidos según la presencia de Dios. Y para ello quiero citar un texto. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les otorgó potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a esto? Los cuales no son engendrados de sangre, no es por linaje, ni de voluntad de carne, ni porque tomaste una decisión increíble, ni de voluntad de varón, no fue tu idea, no fue tu iniciativa, fue Dios que de su perfecta, soberana y amorosa voluntad decidió seleccionarte y añadirte a su iglesia. Hermanos, la única diferencia entre los muertos sin Cristo, aquellos que están viviendo sin Dios y sin ley, y nosotros, es la gracia de Dios. No hay otra razón. No nos escogieron porque éramos mejores, porque éramos inteligentes. No, éramos igualmente de inmundos. Éramos llagas podridas, gusanos, familia. No me molesta ni 5 decirlo de esta forma, porque esto sobresalta la elección de Dios en su gracia. Entonces, la única diferencia entre los muertos en el mundo, que están ahorita amanecidos, enguayabados o como sea, y los creyentes, es la gracia de Dios en acción que llegó a mi vida, me cambió todo y produjo en mí arrepentimiento. Nos amó Dios, nos salvó Dios, nos puso en su lista antes de la fundación del mundo. Y si Él fuera, como dicen algunos, que fue adelante, lo único que vería adelante es muertos y podridos en delitos y pecados. Y Efesios 2 nos dice que aún estando muertos en delitos nos amó, tuvo misericordia. No había nada especial, no había nada diferente. Algunos, cuando se expone esta doctrina, dicen, no, Dios vio mi corazón. Amados, si tú y yo viéramos el corazón de nosotros antes de Cristo, y aún después con muchas luchas, pero antes de Cristo, sería la cosa más podrida, hedionda y horrenda del mundo. Si alguien dice, Dios vio mi corazón, mira, si lo ve y te salvó, no te salvó por tu corazón, sino a pesar de tu podrido corazón. De hecho, te tuvo que dar uno nuevo, dice su palabra, en su pacto eterno. No, el Señor vio mi buena actitud. ¿Buena actitud para qué? Buena actitud para pecar, buena actitud para ser asolapado, buena actitud para ser rebelde, buena actitud para ser un respondón, para ser un hipócrita y mentiroso. Éramos expertos en esas actitudes. Él vio mi disposición. ¿Disposición a qué? ¿Una disposición buena a qué? Estábamos muertos. Hermanos, esta doctrina de la elección de Dios produce solo 2 reacciones. No hay 3, 2. No hay un punto, hay solo 2. Muchos hemos visto, y mis hermanos, nuestra reacción no es así, es por la gracia de Dios. O sea, no piensen que nuestra reacción es porque somos más inteligentes o no. Dios cambió todo porque a Él le plació. Pero muchos reaccionan, les parece injusto. ¿Han escuchado? Es que no es justo que Dios salve a unos y a otros no. Me parece que eso está mal y les hiere su orgullo, porque finalmente lo que les ofende es que la elección de Dios es basada en Él y no en nosotros. Les molesta, les fastidia. Yo soy digno de alguien de escoger, pero al mismo tiempo no reconocen, no pueden ver su continua rebeldía y desobediencia. De hecho, se atreven a acusar a Dios de actuar caprichosamente e injustamente. Y mis hermanos, no una vez hemos visto eso. Seguro si ustedes han sido fieles en la presentación y enseñanza y en el discipulado del Evangelio, van a llegar con personas que reaccionan con furia. Para hacerlo más claro, para hacerlo bien expedito para los amigos que nos acompañan hoy, Romanos 9, del verso 13 al 16. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto fue antes de que ellos hubieran nacido. Dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el apóstol Pablo dice tajantemente, en ninguna manera hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Mis hermanos, de verdad, esta doctrina es gloriosa, pero sin la gracia de Dios tú vas a pelear con ella y vas a tomarla muy mal. Pero para el creyente que entiende que de verdad Dios tuvo compasión, misericordia de toda mi vida miserable y decidió dar mi vida, esto no levanta el más mínimo átomo de queja. Al contrario, a mí, me escogió a mí, me salvó por gracia, tuvo compasión. Aún familia, sabiendo tú y yo en Cristo que lo que único que merecemos
el mismo tapete del infierno. Aún después de creyentes, después de nuestras muchas necedades, entendemos que lo que justamente merecen nuestros actos es el infierno. Y aún así, Dios sigue teniendo paciencia, misericordia, nos restaura, nos levanta, nos fortalece, porque tú entiendes, después de muchos años de cristianismo, que no eres tú, que si te has sostenido es porque Dios ha sido fiel. Y ahorita vamos a verlo en el texto, es glorioso. Dios nos escogió, no para dejarnos a la deriva, Dios nos escogió para empezar una buena obra y terminarla. Tenemos un Padre que adoptó un poco de miserables perdidos por su gracia para moldearnos a la estatura de Cristo. Y mis hermanos, de paso, esto también es un fuerte argumento para aquellos que atacan la carta de Pedro diciendo que solo es para los judíos. Porque si alguien conoce de la salvación por gracia a los gentiles es Pedro. ¿Recuerdan cuando vio en esa azotea ese lienzo y mata y come? Y Pedro dice, no, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y se refería a cómo Pedro debería ir a la casa de Cornelio, predicar el evangelio y cómo el Espíritu Santo llegó sobre gentiles que minutos antes, si me permiten, para Pedro eran simplemente personas de segunda clase que no eran dignos de nada. Y lo digo porque Pedro tuvo una fuerte defensa exponiendo lo que les acabo de decir frente a un concilio. Los creyentes gentiles son salvados de la misma manera. Amados, esto es muy importante. Pues para mí lo es. Los creyentes gentiles no son creyentes de segunda clase. Los creyentes gentiles no llegaron a la iglesia en el Pentecostés, o sea, después del Pentecostés que el Señor mandó a la gran comisión. O sea, nosotros como gentiles no somos el plan B. Tanto gentiles como judíos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ese es un fuerte argumento para entender que somos un solo pueblo, que Cristo derribó esas barreras y nos unió. De hecho, el pastor Sugel decía muy graciosamente en un sermón de recuerdo que yo tengo más en común con un creyente en China que con mi vecino aquí al lado. Mis hermanos, eso es real. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de salir del país o estar en otra ciudad y creyentes, van a ver que el clic que se hace es tan rápido, tan increíble, pero eso es el amor de Dios en nosotros, dándonos lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Entonces no somos el plan B. El apóstol Pedro le escribe a creyentes escogidos antes de la fundación del mundo, tanto judíos conversos como gentiles en Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Ya vimos quiénes son ellos, o sea, escogidos por Dios. ¿Para qué? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estoy muy animado, de verdad, el Señor es muy bueno. Primera de Pedro 1, 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, ya vamos a verlo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Mis hermanos, fuimos escogidos por Dios para ser santificados. De hecho, la palabra santificados tiene una connotación mucho más profunda, podría traducirse consagrados. O sea, en otras palabras, estos peregrinos, estos extranjeros en la diáspora, solo se pueden mantener firmes hasta el final, porque están siendo santificados no solamente cuando nacieron de nuevo, que el Espíritu Santo les dio vida, sino que son consagrados, sostenidos como peregrinos por la continua obra santificadora del Espíritu Santo. O sea, no solamente Dios nos escogió, sino que el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas para crear en nosotros, para Él en nosotros, un continuo proceso de santificación, y eso es real. Yo sé, amados, que muchos luchan con pecados, hemos luchado con miserables pecados, que ahora, a hoy día nos parecen, yo no puedo creer que yo viví eso, me parece tan inverosímil, pero antes tuvimos luchas donde debemos reconocer que quien nos sacó de ahí fue Dios, quien nos limpió fue Dios, y que debemos dar gloria y honra al Santo Espíritu por su obra santificadora en nosotros. Y alguien dice, pastor, ¿y cuál es el deber del creyente? Creer que esto es verdad, que separados de Cristo nada podemos hacer. Mi responsabilidad más importante es creer en el Evangelio y aferrarme y correr a Cristo. Entender, amados, que separado de Dios no puedo hacer nada. Cuando muchos arguyen de la responsabilidad, mira, el creyente es responsable porque Dios lo ha hecho responsable, porque su gracia lo hace anhelar ser santo. No hay un solo creyente
viéndome en esta mañana, que no anhele ser más santo, que no anhele pecar menos, que no anhele hacer más para la gloria de Dios en cada uno en su contexto. Entonces, creemos por el Espíritu Santo, somos sostenidos por el Espíritu Santo, somos levantados y convencidos por el Espíritu Santo de nuestras faltas. Y mis hermanos, ¿para qué? Somos santificados, consagrados para obedecer, dice el texto, pero no para obedecer como recibiendo órdenes de mi jefe y listo, no, para obedecer a Cristo conforme su palabra. Y lo que sigue a continuación es glorioso. ¿Cómo Cristo aseguró para nosotros esa obediencia que nace por el poder del Espíritu Santo de corazones transformados? Amados, una vez más, no estamos hablando de una obediencia perfecta, porque más adelante vamos a ver a Pedro diciendo a los placeres carnales que batallan contra el alma, resistirlos y todas estas cosas. Pero estamos hablando de un deseo genuino de quererme someter a la voluntad de Dios. Esta obediencia asegurada por Cristo, y vamos a verla, es a su palabra, ¿de acuerdo? Entonces, no confunda la obediencia que tenemos tal vez a nuestros padres, eso está muy bien, a los jefes, eso está muy bien, pero esta obediencia aquí es a Cristo. Miren lo que dice el texto, 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amados, hay algunas personas que malinterpretan el texto diciendo, mira, yo obedezco y luego soy rociado por Cristo. Es decir, que para ser salvo, primero obedezco, Cristo ve mi obediencia y me salva. No, mis hermanos, no. Esto es lo importante de cuando estudia la carta de Pedro, entender una vez más que está saturado del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro nos cita un texto del Antiguo Testamento que, mis hermanos, si me permiten presentarlo y verlo, les va a llenar de mucho gozo el corazón. Este pasaje está citando Éxodo 24. Éxodo 24, después del Sinaí, Dios está hablando, el pueblo tiene miedo, dice que hable Moisés, pero en Éxodo 24:3 leemos lo siguiente. Escúcheme muy bien, lean muy bien, y van a entender qué significa cuando dice Pedro, en obediencia, para ser obedientes y ser rociados con la sangre de Cristo. Vamos a entender bien eso. Éxodo 24:3 dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Escuchen bien. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, escuchen lo que dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pueblo respondió, vamos a obedecer, y Moisés lo roció, sellando sus palabras con esta sangre del pacto. Hermanos, gracias al Señor que acabamos de ver Oseas, y ustedes y yo sabemos que el pueblo fracasó rotunda, vergonzosamente a sus palabras. Dijeron, he aquí haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés lo roció con sangre. Pero era una sangre que no tenía poder. Y confiaron en sus palabras y fueron totalmente defraudados. ¿Por qué es tan importante para mí traer las palabras de Pedro en su contexto en Éxodo 24? Ellos dicen, vamos a obedecer, y son rociados con la sangre y fallan. Ahora el Señor dice, yo los escojo. Yo los escojo. Mi Espíritu Santo va a ser santificado y van a obedecer. Y esa obediencia segura. No porque ustedes me digan ahora haremos todo lo que dice el Señor, no. Ya la confianza no está puesta en nosotros, sino en Cristo. Y el Señor ahorita no nos rocea con una sangre de un cordero, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo para asegurarse
que ya no depende de no haremos esto, sino el Señor se asegura por la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, según su elección, de que de verdad seamos obedientes. Una obediencia sumisa a Cristo. Cuando el apóstol Pedro habla obediencia para ser rociados, mis hermanos, somos obedientes porque nos diseñaron para eso con todas nuestras luchas. Y la sangre de Cristo cayó sobre nosotros para que eso fuera una realidad. El Antiguo Testamento era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, pero en Cristo, con una sola ofrenda, su sangre derramada por nosotros es suficiente. Así que ya no somos como el pueblo del Antiguo Testamento, haremos todo lo que tú dices, porque fallaríamos brutalmente, peor, igual que el Antiguo Testamento los judíos. Dios dice, no, yo no, este pacto que estoy haciendo ya no descansa en ustedes, sino en mí. Yo me voy a asegurar, por el poder de mi Espíritu Santo, por la intercesión de Cristo, porque el Cristo vive en ustedes, para que vivan para mí, en obediencia, en sujeción a Cristo. Esta sangre, hermanos, es una declaración poderosa de que la muerte de Cristo fue completamente suficiente y satisface la justicia de Dios. No necesitamos más sangre derramada, fue una vez y es suficiente. Ya Cristo pagó perfectamente, completamente todos nuestros pecados. La justicia de Cristo fue acreditada a nosotros y ya el Padre pronunció, me agradó lo que hizo mi Hijo por ti a resucitar. La sangre de Cristo rociada es la aceptación, o sea, Dios nos ve ahorita en Cristo, su sangre rociada sobre nosotros, mis hermanos, es a Cristo a quien ve su gloria, es su honra en nosotros. Y Dios se asegura que esta obra perfecta de verdad sea un efecto genuino en los creyentes. Amados, esto es verdad en los creyentes, esto no es opcional. O sea, eso no es una opción como antes, no, es real, es genuino. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Dios tiene un poder sublime, todopoderoso, para hacer que sus escogidos anden y vivan como escogidos, a pesar de sus múltiples luchas. Y no solamente esa sangre rociada simboliza el pago perfecto por nuestros pecados, que la ira de Dios fue aplacada, sino también simboliza, como dice Pedro más adelante, que nosotros fuimos comprados no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando el apóstol Pedro se presenta en 2 de Pedro como esclavo, tú y yo deberíamos decir lo mismo. De hecho, es lo mismo. Fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros. Amados, cuando muchos están luchando y mis sueños y mis ambiciones y mis anhelos, yo pienso, no sé si soy raro, pero ¿qué importa? Esto es un peregrinar, estos son 40, 50, 80 años. ¿Qué importa las cosas que logre o no logre? Amados, no porque no quiera cuidar a mi familia, no porque no quiera que mis hijos tengan una buena educación, no. Sino porque aún esas cosas están en manos de Dios, el que me escogió, el que me sostiene. Lo más importante para mí es crecer a la estatura de Cristo y para un creyente. Entonces, cuando la sangre de Cristo te compró y te hizo esclavo, no solamente es tu padre, es tu amo. Él tiene todo el derecho a dar órdenes y nosotros no vamos a pelear con sus órdenes, nos vamos a sujetar a sus órdenes porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros para decir sí, Señor, porque así te agradó. No vamos a pelear con Él. Mis hermanos, el poder de Dios, es poderoso, es glorioso y su sangre nos roció para asegurar nuestra obediencia, para que seamos embajadores de Cristo, para que andemos como luz y sal en este mundo caído. Pero no para que tú digas, lo logré. Es para que tú digas, gracias Señor por tu fidelidad en mi vida. Porque muchas veces no hemos sido luz y sal. Hemos sido todo lo contrario. Y Dios, por su pacto eterno, por la sangre rociada sobre ti, una vez y para siempre, te levanta y te levantará. Vivir como peregrino es saber exactamente, por gracia. Cuando digo exactamente, me refiero no a un conocimiento extenso, sino tener presente lo que Cristo hizo por ti, lo que este texto está diciendo que Dios está haciendo por nosotros y que, hermanos, dependemos del Señor. Yo les ruego que Dios les ayude a muchos de ustedes a batallar con ¿y qué hago yo? Mis hermanos, si me preguntas a mí ¿qué hago yo? Corre a Cristo, depende más de Él.
Pasa más tiempo con Él, conócelo, porque cuando lleguen los momentos de prueba, una vez más te lo digo con el corazón en la mano, no son las horas en los videojuegos, no son las horas en las redes sociales, no es el tiempo perdido en televisión los que te van a ayudar, solo el Cristo vivo en las Escrituras es el que nos va a ayudar. Y alguien puede decir, pastor, yo sigo batallando, amado, y batallarás hasta el último día de tu vida. Eso es una señal de que estás vivo. Algunas batallas serán gloriosas y victoriosas, otras necesitarás perderlas. Eso no se sale del campo del Señor y tampoco es culpable Dios de lo que nos sucede para mal. Pero mis hermanos, el solo hecho que seas salvo es lo que te hace entender que estás en una lucha. Porque sin Cristo, ¿a quién le importa luchar con el pecado? ¿A quién impío estaría llorando? No. Llora por el remordimiento de las consecuencias temporales, pero el creyente está luchando. Pero amados, este texto nos dice, no estás luchando solo. Cristo derramó su sangre por ti. La gracia santificadora del Espíritu Santo está en ti. Y el Padre te escogió para adoptarte como su hijo. O sea, es la obra trinitaria en favor de su pueblo. Primera de Pedro 1 y 2 es para terminar ese servicio saltando en un pie, dándole gloria al Santo Dios por lo que ha hecho. Y apenas son los dos primeros versículos. Y finalmente, mis hermanos, vamos a terminar con el cuarto punto, que es la bendición del apóstol. Gracia, 1 Pedro 1:2, finalmente dice, gracia y paz os sean multiplicados. Este es un precioso saludo, un genuino saludo entre creyentes. Hermanos, el que yo te diga gracia y paz a tu vida no tiene ninguna trascendencia si no es el Espíritu Santo haciendo que esas palabras sean reales. Y hermanos, si lo hace, ¿qué es lo que el apóstol Pedro está deseando? Gracia, que el amor de Dios en Cristo que tú no mereces te lo siga dando mucho más y más, no por causa tuya, sino a pesar tuyo. ¿Me entienden eso? El apóstol Pedro nos desea en esta mañana, te deseo que la gracia te sea multiplicado, que el amor de Dios en Cristo que tú no mereces, Dios te lo siga dando mucho más y más y más, no por ti, sino a pesar de ti. Que te dé más de Cristo. Y dice, gracia y paz. Mis hermanos, esta paz no es que no tengas deudas. Esta paz no es que ya no sufras por tu enfermedad. Esta paz es un regalo de Dios, un fruto del Espíritu Santo para el creyente, que no importa la situación que esté viviendo. Hermano, no importa la situación que estés viviendo. Esa paz es un regalo que Dios te da a ti para estar tranquilo, confiado en que Dios está en control. Sé que hay situaciones difíciles, o sea, no me malinterpreten, pero Dios dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Mis hermanos, la paz de Cristo es estar a medianoche, después de ser azotado, cantando y alabando al Señor con un cepo amarrado a tus pies, dándole gloria al Señor. Eso solamente lo puede producir un Dios glorioso que realmente escogió, seleccionó a sus hijos para vivir de esa forma. Y es interesante porque el pueblo de Asia Menor va a empezar a sufrir y en gran manera. ¿Puede realmente el apóstol Pedro decir gracia y paz y decir, apóstol, tú nos deseas paz cuando estamos en procesos de persecución, en procesos de maltrato? El apóstol Pedro entendió algo por la experiencia y me atrevo a exponerlo de esta manera. ¿Recuerdan cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo? El apóstol Pedro sacó una espada, le quitó una oreja a una persona creyendo que él debía proteger al Mesías para que su obra se cumpliera. O sea, la paz de él de alguna manera dependía de sus hechos heroicos. No. El apóstol Pedro entiende que esa paz viene de la cruz del Calvario. Él no tiene que pelearla. Esto lo tiene que pedirla. Y Dios se la da abundantemente, como la sabiduría. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya Pedro no tiene que controlar la situación. No tiene que sacar su espada y agarrarse con esas personas y defender. No, Cristo no necesita ser defendido. El apóstol Pedro entendió después de mucho tiempo que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El apóstol Pedro entendió que no es necesario manipular o forzar las circunstancias para tener paz, porque la paz ya nos fue dada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y si no gozas de esa paz como creyente, es porque pierdes muchísimo tiempo en cosas que no valen la pena. Te lo digo con todo el alma.
Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué nos pones a estudiar, Pedro? Y yo no sé si Dios esté preparando nuestros corazones para momentos difíciles, ya sea a nivel de iglesia o personal o de estado, no sé, solo Dios sabe. Pero no necesitamos ser advertidos de pruebas o persecuciones para aferrarnos a Cristo. Hermanos, esta carta de consuelo, y lo único que ha hecho Pedro es lo que ha hecho Dios, te escogió Dios, el poder del Espíritu Santo, la sangre rociada, te deseo gracia de Dios, porque sin esa gracia y esa paz del Señor no podemos vivir una vida cristiana, piadosa, peregrina, extranjera, mientras el Señor le place llevarnos a su presencia o regresar. Amados, la única esperanza que ofrece Pedro, que ofrece toda la Escritura, es a Cristo. No es una mejor economía en este tiempo, no es una mejor salud, no es que tú tengas y vivas hasta los 80, 100, 200 años. ¿Qué importa? Perdón. Pero la paz no viene de las circunstancias, la paz viene de lo que ya Cristo hizo. Ya el Señor nos dio todo para vivir para su gloria, honrándolo, amándolo. Amados, yo les animo, como Pedro lo está haciendo, a aferrarnos al Evangelio, a predicarnos el Evangelio, a profundizar en sus verdades. Alguien decía, para grandes necesidades necesitamos creencias profundas. Tú no puedes decir que no tienes oportunidad de discipulado. Tú no puedes decir que no hay materiales, que no hay libros, que no hay sermones, que no hay predicadores, que no hay medios de... Tú no puedes sacar ninguna excusa para no comer, para no alimentarte, para no aferrarte de Cristo. La gracia y la paz vienen de Dios para sus hijos. Tú gozas de esa gracia y de esa paz. ¿Estás preparado ahorita mismo para circunstancias extremas? ¿Podrías decir como Job, Dios me dio, Dios me quitó? Si fuera un hijo tuyo que amas, si fuera tu matrimonio, si fuera tu economía, si fuera lo que sea, ¿cómo reaccionarías? Amados, una vez más, somos extranjeros y peregrinos. Nuestros tesoros están en la eternidad, no aquí. Somos de paso en un mundo que aborrece a Dios. ¿Cuál es el afán de vivir en este mundo? En el sentido de, ¿cuál es el afán de vivir como el mundo? ¿Cuál es el afán de ganarse el mundo? Es necio. Que Dios nos ayude a ver a Cristo como el apóstol Pedro ve a Cristo. Y solo podemos rogar en esta mañana que el Santo Dios nos permita ver a Cristo como es Cristo y aferrarnos a Cristo y a entender que separados de Él nada podemos hacer. Amigo que me ves, tal vez tú estés diciendo, yo estoy tranquilo, yo tengo paz, pero si mueres sin Cristo, cuando llegues al día del juicio final, de hecho antes, si el Señor regresa, dice la Biblia que tú vas a desear que las montañas caigan sobre ti para no enfrentar ese juicio. Entonces, tienes una preciosa oportunidad hoy con la presentación del Evangelio de acudir a Cristo para que esa montaña de la ira de Dios caiga sobre Cristo y no sobre ti. Amado creyente que me ves, no pierdas más tiempo porque te pasará factura. Te saldrá caro tu pérdida de tiempo. Te saldrá caro despreciar tanto medio de gracia porque tú mismo sabes y yo sé que cada vez que nos alejamos del Señor, este corazón se endurece. Crece la cizaña del pecado y nos hace daño. Y luego volvemos al Señor llorando y suplicando su perdón. Y gloria a Dios que nos recibe. Pero no es tiempo de perder más tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios haga su obra en nosotros, que Dios dé vida a quien Él quiera en esta mañana. Y me adhiero a las palabras de Pedro. Que la gracia y la paz de Dios os sean profundamente multiplicadas. Vamos a orar. Amado Rey y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el Espíritu Santo, te damos gracias por tus planes eternos, oh Padre Santo. ¿Quién como tú que salva a personas como nosotros y cómo no entregarnos y aferrarnos a Cristo entendiendo tu glorioso Evangelio? Pero al mismo tiempo, Señor, si tú no nos lo muestras, si tú no alumbras nuestros ojos, no podremos ver. Tal vez una vez más haya muchos sentados en esta mañana pensando que no es con ellos y tiemblo de dolor y de angustia por sus almas. Pero al mismo tiempo descanso
en que tú vas a seleccionar a quien tú quieras y tú vas a obrar en quien tú quieras, tú vas a restaurar a quien tú quieras, y en eso mi ánimo se recupera sabiendo que tú estás en perfecto control. Alabado sea tu nombre, y gracias por la vida que hayas impartido en esta mañana, y gracias por darme el inmenso honor que no ceso de agradecerte de poder estudiar esta carta. Luego que haya sido bendición para mis hermanos, que lo necio de mis palabras se lo lleve el viento, pero lo que sea conforme a tu verdad, solo tú lo puedes acincelar en el corazón. Cristo es y será por siempre suficiente. Que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mi amada familia. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa
recuerdo de la redención. Oh, he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo.